Mantente alerta a nuestra transmisión. Bien, compañeras y compañeros, nuevamente muy buenas tardes y nuestro agradecimiento y reconocimiento por su participación en nuestras reuniones informativas. El día de ayer tuvimos un sobresalto a partir de que, el día de antier, perdón, el lunes, a partir de que llegó la hora que se abren los bancos y la sorpresa que nos llevamos todos es que no encontramos dinero para poder cobrar nuestra catorcena. De inmediato pudimos tener conocimiento y al principio, bueno, había dudas de que si sería por motivo de que algún compañero no pasó la supervivencia y entonces no el descuento, sino la falta de pago operó de inmediato. Pero empezamos a verificar los datos y encontramos que compañeros que inclusive estaban exentos del pase de supervivencia no tenían la posibilidad de cobrar. Con el camarada prosecretario, el compañero Carlos Magariño, de inmediato entramos en contacto con el SAE para reclamar esta situación. De entrada, ellos se disculpan porque dicen que hubo un error involuntario en la entrega de la nómina, pero como también pudimos comunicarnos, y esto nuestro camarada Carlos Magariño, que habló con uno de los gerentes de las sucursales para preguntarle cuál era el motivo. La información que da el banco es que entregaron la nómina con inconsistencias y entonces tuvieron que regresarla al SAE para que corrigieran las fallas. Y bueno, nosotros queremos entender que como el domingo fue el día festivo, entonces hasta el lunes muy temprano se dice que estaban corrigiendo las fallas, y a final de cuentas alrededor de la 1 de la tarde, 12:45 más o menos, nos comunicaron algunos compañeros que en Banamex, en algunas sucursales, no en todas, de Banamex y en Bancomer ya estaba el depósito. Incluso quien nos habló nos dijo que ya él acababa de cobrar. Santander se tardó una hora y media más. Alrededor de las 2 de la tarde ya tuvimos conocimiento de que comenzaron a cobrar los compañeros. Esta situación no podemos verla como un simple error. Me parece que lo que tenemos que valorar, compañeras y compañeros, es que es importantísimo, primero, que todos los asuntos los canalicemos a través de la instancia sindical, porque también supimos que hubo quien intentó comunicarse al SAE. Hubo malnacidos que dijeron: ¿a poco esto lo va a arreglar el sindicato? Y bueno, lo que nosotros decimos es que este error no es involuntario, compañeras y compañeros. Son pruebas a las que nos somete el gobierno para ver cómo está el sindicato. Y bueno, tenemos que ver las dos caras de la moneda. Por un lado, qué bueno, compañeras y compañeros, todos aquellos que se comunicaron en la forma que pudieron, acudiendo aquí a las instalaciones o por teléfono, o por el correo electrónico, etcétera, etcétera, en la forma que se pudo. Qué bueno que lo hicieron, porque de inmediato se tejió una red de comunicación que nos ayudó a asegurarle al SAE que todos los jubilados estábamos
a punto de acudir a hacer una movilización para reclamar el pago. Y precisamente la fuerza que se generó en ese sentido, cuando nuestro compañero Carlos Magariño le informa al licenciado Luis Mario y después a Jorge Márquez Serralde, que es el director corporativo del SAE, para decirle que los jubilados no íbamos a estar esperando todo el día para que se entregara la nómina y nos pudieran pagar. Que si a cierta hora no estaba resuelto el problema, entonces nos verían allá en Insurgentes 1923, donde está el SAE, pues, para hacer una movilización. Afortunadamente, esa cuestión dio resultado y bueno, creo que ya no hay problema para todos aquellos que pasamos la supervivencia a tiempo y los que estaban exentos. No tenemos hasta ahorita conocimiento de que algún camarada de los que no pasaron la supervivencia tenga este problema. Estamos atentos porque este es otro asunto. Este es otro asunto. Ahí sí tendría motivos el SAE para no realizar el pago. Pero estamos al pendiente, compañeras y compañeros. La otra parte que quiero comentarles, que notamos, es que afortunadamente aquellos insensatos que pensaban que el sindicato ya no tiene fuerza, ya no existe, cuando acudieron, porque hubo varios invisibles o poco visibles que acudieron a preguntar qué estaba pasando, se acordaron que existe el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y entonces, compañeras y compañeros, qué importante es que todos aquellos que tenemos conciencia, todos aquellos que somos agradecidos porque somos bien nacidos en esta organización sindical, sabemos que solamente a través de la fuerza de nuestra organización no van a poder pegarnos, pero necesitamos, como lo hemos dicho, necesitamos luchar. Y ojalá esta experiencia les sirva a aquellos incrédulos, a aquellos ingratos, para que reaccionen, para que reflexionen y reconozcan que no hay otra forma de lucha mejor que la que se haga a través de nuestro sindicato. Ese es el camino que hay que seguir, compañeros. No es en vano, entonces, que hayamos dicho que a partir de firmado el contrato colectivo de trabajo con la empresa de Generación Fénix, el sindicato recupera toda su fuerza jurídica y política para poder enfrentar cualquier problema, no solamente de los activos, también de los jubilados, y reconocemos la participación de la dirección sindical, camaradas. Sin embargo, para cerrar la pinza en este tema, no basta, compañeras y compañeros, con que aquí estemos y participemos, que bueno que lo hacemos. Hace falta, camaradas, regresar todo el poder al sindicato. Hace falta cumplir plenamente con nuestra obligación estatutaria. Hace falta dar nuestra cuota sindical, compañeras y compañeros. Ya no son tiempos de estar dudando, ya no son tiempos de estar divagando en un tema que está tan claro en el estatuto como uno de nuestros principales deberes para con la organización. Lo sigo llamando de manera muy fraternal, compañeras y compañeros jubilados. Cuando se han discutido los asuntos fundamentales de la organización, sobre todo en nuestra comisión, en reunión de la Comisión de Trabajo, en la plenaria, y después en la asamblea, la verdad, yo lamento mucho que uno de los reclamos fundamentales es que hay un alto porcentaje de jubilados que no estamos dando nuestra cuota. Ese es un punto que debilita la organización, compañeras y compañeros. Tenemos que convencernos de que cumpliendo con nuestro deber, tenemos toda la facultad y todo el derecho para reclamar nuestros derechos, compañeros. Tenemos toda la fuerza de la organización para meter al orden, inclusive, a quien sea que no esté en orden. Nada nos ayuda con sospechar, con rumores de si se están utilizando las cuotas en qué o para qué. Eso no le ayuda al sindicato.
para eso son las asambleas, para eso son las instancias de discusión de la organización. Pero, sobre todo, compañeras y compañeros, ¿cómo vamos a hablar de un sindicato fuerte si estamos fraccionados, en tanto no estamos cumpliendo plenamente con nuestros deberes estatutarios? Cerremos filas, recapacitemos. Los llamo fraternalmente a la reflexión y les pido, con el corazón en la mano, como esmeíta y como responsable de conducir la Comisión de Trabajo de Jubilados, que cumplamos con nuestro deber, compañeros, por el bien del sindicato y desde luego por el bien de los jubilados. En otro tema, tuvimos 2 semanas, 2 miércoles, en eventos muy importantes que era necesario llevar a cabo y que nuestros camaradas de la dirección nos pidieron tener la oportunidad de utilizar el auditorio y nuestro día de reunión para esos eventos, y nosotros dijimos, desde luego, con todo gusto, pero además participaremos activamente en esos eventos porque son asuntos de la organización. El foro celebrado el día 20 fue para el análisis sobre la agresión del Estado en contra de los adultos mayores y sus derechos adquiridos. Si nosotros valoramos lo que esto significa, es ni más ni menos que ir estructurando los mecanismos de defensa de todos los derechos de los jubilados y pensionados. Hemos platicado, hemos comentado aquí de todo lo que viene avanzando el gobierno para despojarnos de nuestros derechos y prerrogativas. Hemos comentado aquí cómo desde el Fondo Monetario Internacional insisten al gobierno mexicano, que es el que está de rodillas frente al imperialismo, para que ya no gaste dinero en el pago de nuestros derechos y prerrogativas, para que se privatice todo, porque los banqueros, los dueños del dinero, ya no tienen otros recursos de donde tener ganancias, y ahora nos quieren despojar de lo poquito que tenemos, nos quieren despojar de nuestras jubilaciones y pensiones, cuestión que hemos dicho aquí vamos a defender hasta con la vida. Pero como no podemos hacerlo solos, entonces necesitamos buscar mecanismos de defensa. Por eso la gran importancia de ese foro, en donde los ponentes, los 3 ponentes, nos dejaron claro el panorama, empezando por el doctor Gustavo Leal Fernández, después el licenciado José Ernesto Padilla y, por supuesto, la participación brillante de nuestro camarada secretario general Martínez Paz. ¿Qué contenido tiene ese mensaje? Primero, plantearnos cómo está la problemática a nivel internacional, cómo distintos gobiernos han venido acatando las disposiciones del Fondo Monetario Internacional y los resultados que tenemos en los jubilados y pensionados. Pero también nos dijeron cómo distintos gobiernos, sobre todo de América Latina, ya empiezan a regresar a la seguridad social solidaria, al esquema anterior, para no dejar en manos de los privados los recursos que son del fondo de pensiones, es decir, que pertenecen a los jubilados y pensionados. Y entonces, los resolutivos que tuvimos en ese foro se refieren
a lo que tenemos que pasar. Después de que nos organicemos, después de que decidamos participar en todos los eventos, ¿qué tenemos que hacer? Y entonces se plantea lanzar una iniciativa para obligar al gobierno a que sea el garante del pago de las jubilaciones y pensiones. Esto quiere decir que no se privatice, que no se deje en manos de los privados, porque ellos lo que están viendo es saber cómo exprimen hasta el último recurso, de donde esté, de como se pueda, para llevarse las ganancias, y a nosotros, como ya bien sabemos, solamente nos dejan las pérdidas. Esa situación, esa iniciativa requiere de toda una campaña, porque para que prospere, para que se pueda tramitar en el Congreso de la Unión, hay que levantar 180,000 firmas por lo menos, compañeras y compañeros. Estaremos entonces ya avisándoles cuál va a ser el mecanismo, los formatos para llevar a cabo esta campaña, porque vale la pena que el Congreso de la Unión se vea obligado a legislar en favor de los jubilados y pensionados, para que se vea obligado a legislar en el sentido contrario que en este momento lo viene haciendo. Y es precisamente la fuerza de los jubilados y los pensionados lo que nos puede ayudar a alcanzar ese objetivo, que es uno de los primeros pasos para poder reconquistar ese derecho adquirido a nivel nacional. Otro resolutivo también es una iniciativa ciudadana vinculatoria para que, en complemento a lo anterior, podamos arrebatarle a los banqueros, es decir, a las AFORES, los fondos de pensiones, para reestatizar los fondos de pensiones. Esa es otra lucha que debemos de dar. No podemos seguir dejando en manos de los privados los recursos que son de nuestros ahorros, los recursos que son de los jubilados y pensionados. Acaban de anunciar con bombo y platillo que tuvieron miles de millones de plusvalía los dueños de las AFORES en este último cuatrimestre. 16,000 millones de pesos de plusvalía. Y en el mes de febrero nos avisaron que habíamos sufrido una minusvalía los pensionados. Y entonces vean el jueguito que tienen. Cuando hay ganancias con bombo y platillo, los banqueros se llevan las ganancias. Cuando hay pérdidas, ¿saben qué? Pues ya perdieron. Y muchos compañeros que están cotizando todavía dicen, oye, ya tengo menos recursos en mi Afore. Pues sí, esa es la minusvalía. Y así van a seguir hasta que nos dejen en la vil miseria. Ese es el objetivo de ellos. El nuestro es defenderlos, y para ello estas iniciativas, compañeras y compañeros. Y para conocer los términos del Congreso y los resolutivos, otro acuerdo que se tomó ahí es que el próximo sábado, si no hay contratiempos, se publicará en el suplemento de la jornada Orbe ese resolutivo de nuestro foro llevado a cabo el día 20 de abril en este auditorio. Yo creo, compañeras y compañeros, que es importante que repliquemos los resolutivos. Ya espero que la próxima semana nuestros compañeros de la Comisión de Prensa terminen de formatear los trabajos que van a quedar insertos en el periódico. Nuestro periódico ya estará circulando, esperemos, la próxima semana, compañeros, y ahí vendrán los resolutivos, porque no hay que perder de vista cuáles son los pasos que vamos dando. Hay que estar informados para que le demos sentido entonces a nuestra participación, a nuestra lucha, y podamos ir midiendo el alcance de nuestras acciones en pro de lograr los objetivos que nos vamos trazando. La semana pasada, el miércoles también, hubo otro foro en relación con la celebración de los acontecimientos
de Haymarket, Chicago, la jornada de lucha y tragedia que se vivió en 1886, cuando fueron masacrados los mártires de Chicago, y que gracias a ellos, gracias a la lucha de los trabajadores, yo creo que mártires son los conmemoramos, los honramos su memoria, pero lo que debemos nosotros destacar es que la lucha de los trabajadores da frutos. Gracias a esa lucha heroica se implantó en el mundo la jornada de 8 horas, la seguridad e higiene en los centros de trabajo y una serie de prerrogativas que sentaron las bases para que después, en 1906, el Partido Liberal Mexicano, que encabezaban los hermanos Flores Magón, en sus postulados estableciera esas conquistas de 1886, pero en el artículo 123 quedaran insertos esos postulados, es decir, la jornada de 8 horas, la seguridad de higiene en el trabajo y una serie de conquistas que se plantaron y que los diputados obreros al Congreso Constituyente de 1917 pudieron establecer en el artículo 123. Y en el artículo 123, en la fracción 29, quedó establecido el derecho de la seguridad social. Y el derecho de la seguridad social se conformó a partir de la Constitución nuestra como una tercera rama del derecho. Y se sustenta la seguridad social en la existencia de los sindicatos independientes, es decir, la libertad sindical, los sindicatos autónomos. Se sustenta en la posibilidad de la existencia de un sindicato porque éste, al existir, logrará pactar un contrato colectivo de trabajo. Y habiendo un contrato colectivo de trabajo, se puede pactar a través del sindicato el derecho de huelga para mejorar las condiciones y los ingresos de los trabajadores. Y si ejerces presión con la huelga para mejorar las condiciones de los trabajadores, entonces será posible que exista realmente un salario remunerador en términos de lo que la propia Constitución establece como un salario mínimo que debe alcanzar para el sustento de la familia en cuanto a alimentación, vestido, un techo digno, una vivienda digna y una serie de prerrogativas a partir del salario. Pero además, como el salario es de base de la cotización de la seguridad social, entonces, si los salarios son altos, las pensiones también pueden ser altas. Pero ¿qué tenemos en México? El tope al salario mínimo, un salario precario, porque a final de cuentas con eso van a garantizar que las pensiones también sean precarias. Y eso es lo que están buscando, cómo impedir que los obreros podamos ejercer la presión necesaria para tener salarios dignos. Pero no es solamente el salario, es decir, de una vez por todas acaban con la seguridad social, y esa es la amenaza que tenemos ahorita, compañeras y compañeros. Por eso, qué importante es que en ese foro se haya llevado a cabo, se haya trasladado el acuerdo de nuestra asamblea celebrada el martes anterior, el martes 30 de abril, para que participara toda la organización en la marcha mitin del 1 de mayo. Pareciera ser, compañeras y compañeros, que es poco o que simplemente es una fecha emblemática, pero yo creo que debemos ir retomando esa memoria histórica para enterarnos y además convencernos de que si el gobierno está borrando de la historia los momentos álgidos de la lucha obrera, los trabajadores tenemos que rescatarla
por el bien de nuestra lucha, porque no nos queda de otra, compañeras y compañeros. No nos queda de otra. Aquí en el propio foro tuvimos la presencia de compañeros, incluso estudiantes, de los jornaleros de San Quintín, de los compañeros de Santa, y todo lo que aquí se denunció es el panorama entero en que se encuentra la clase trabajadora producto de este proyecto neoliberal que está arrasando con todas las conquistas de los trabajadores. Ya no estamos hablando del progreso de la clase trabajadora, estamos hablando de la defensa de sus conquistas, porque ahorita, en este momento, estamos en las condiciones en que se encontraba la clase obrera a finales del siglo XIX, cuando todavía no existía la libertad sindical. En México fue hasta por allí en el 1903, 1904, cuando empezaron a reconocerse los sindicatos. Pero fueron las huelgas de Río Blanco y Cananea lo que le dieron el auge final al movimiento obrero, que provocó entonces las condiciones para el estallamiento de la revolución. Y se trata entonces de una revolución, pero en estos momentos la revolución armada creo que no es la opción. Ya no está la URSS, ya no está el socialismo actuante con ese poderío que tenía. Por eso el capitalismo se ha ensañado con toda la clase obrera del mundo. ¿Por qué? Porque bueno, estuvieron luchando siempre para que mientras encontraban el mecanismo de recuperación de sus intereses, pudiera paliarse la miseria que estaban viviendo a partir de la Primera y Segunda Guerra Mundial, y que forzados precisamente por la crisis, ellos se vieron obligados a crear el estado de bienestar. El Tratado de Versalles tenía como objetivo central impulsar el estado de bienestar en el mundo. Nos dice Néstor de Buenos-Aires, que en paz descanse, acaba de fallecer. Hacemos un reconocimiento a su trayectoria como jurista y defensor de los trabajadores. Nos dice que ellos el imperialismo estaba buscando los mecanismos para frenar el desarrollo del socialismo en el mundo, y por eso crearon el estado de bienestar. Pero al mismo tiempo estaban buscando cómo echar para abajo ese proyecto, porque es veneno puro para la oligarquía, para los dueños del capital, el hecho de que se propague el socialismo en el mundo, y esa cuestión no la pueden permitir. Y entonces ya vemos cómo a partir de los 80s se implanta el llamado neoliberalismo, y a partir de allí, compañeras y compañeros, venimos perdiendo. Y hoy estamos a punto de perderlo todo. Ya el gobierno está en esa tesitura, ya están en ese plan, ya están con la mira puesta para dar el golpe final a los jubilados y pensionados. Y si bien es cierto que los que manejan la economía en el Seguro Social han salido a decir que no nos preocupemos, que las jurisprudencias del 2010 y la de febrero de este año que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de Injusticia de la Nación no prosperarán, y nos dice no se preocupen, van a seguirse conservando el tope de los 25 salarios mínimos para calcular las pensiones. Lo que ha dicho la Suprema Corte de Justicia no se va a aplicar para las pensiones del Seguro Social. Y nosotros preguntaríamos, ¿les creemos? ¿Podemos confiarles, compañeros? No, camaradas. Justamente cuando salen a decir algo así con tanta precisión y además con tanta insistencia,
aguas, porque están preparando algo por abajo para echar abajo todo lo que están diciendo. Después les podemos meter la madre, pero ya nos habrán pegado. Entonces no nos confiemos, compañeros. Yo les aseguro que están intentando, y si no, vean lo que estamos hablando, cómo está la atención a la salud, cómo vienen trabajando, cómo se juntan con los charros, cómo se juntan con el gobierno. ¿Para qué? Pues para ir viendo cómo están todos los esquemas de aplicación del neoliberalismo en todos los terrenos, a efecto de que solamente pueda pasarse el proceso electoral que está por llevarse a cabo para después retomar la fuerza y darnos el golpe final. Ahorita no les conviene, ahí vienen las votaciones. Claro, creo que por todos lados, por lo menos aquí, jubilados y pensionados, creo que nadie va a cometer la barbaridad de votar por el PRI, pero por el PAN, pero por el PRD. Y entonces, si lo empezamos a buscar, compañeras y compañeros, a Morena. no, creo que lo que hay que hacer es organizarnos y luchar. La solución de nuestros problemas no está en el parlamentarismo, es decir, las elecciones no nos van a ayudar. Desgraciadamente, el esquema burgués está bien planeado para no dejarnos avanzar. Tenemos que luchar de otra manera, en contra del sistema de partidos, porque todos están corrompidos hasta la media. Y esa situación tiene que quedar muy clara entre nosotros, porque tenemos entonces que entender que es a partir de la propia fuerza que generemos. Y afortunadamente no estamos hablando de posibilidades de a ver qué creamos, a ver cómo le hacemos. No, compañeros y compañeras, ya el sindicato tiene un esquema con 4 ejes de lucha, que ahí cabemos todos en cualquiera de ellos. La OPT, la Nueva Central de Trabajadores, la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores y la ANUE. Si no nos integramos a las 3 restantes, yo creo que a donde no podemos dejar de participar afiliándonos directamente es a la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores. Nuestros compañeros Carlos Magariño y Jorge Herrera acaban de estar en Mexicali, regresarán pronto porque ya están dadas las condiciones para formar el comité regional del norte de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores. Estuvieron en Guanajuato, estuvieron en Michoacán, estuvieron en Querétaro y próximamente estarán en Oaxaca para el mismo efecto. Y ahí va avanzando la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores. Lo menos que debemos hacer nosotros, compañeras y compañeros, es los agremiados al SB, afiliarnos a nuestra confederación. Hay un acuerdo de asamblea y por acuerdo de asamblea estamos afiliados, pero eso es así en términos muy genérico. Vamos a hacerlo de manera personal porque eso es lo que le da la verdadera fuerza a este instrumento de lucha, que afortunadamente tenemos la posibilidad de que aquí está en la directiva nuestro prosecretario de jubilados y el compañero Jorge Herrera, que son jubilados también, agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas. Y por último, compañeras y compañeros, nos llamó la atención el mensaje de nuestro compañero estudiante del Politécnico, porque estamos hablando de otro sector que pareciera que estaba exento del golpeteo que a través de la SEP, con el sargento Nuño, vienen dándole a los trabajadores. Resulta que lo que entendemos de su mensaje es que también la SEP quiere controlar a la comunidad del Politécnico, porque por ese mecanismo piensan también pegarle a los trabajadores del Politécnico, es decir, aplicar la reforma educativa. Hasta allá está extendido el proyecto y entonces aquí
se tiró una consigna que me parece correcta. Ni una lucha aislada más. Y es cierto, estudiantes, campesinos, también conocimos la situación de los jornaleros de San Quintín, a pesar de que lograron con tanto sacrificio constituir su sindicato, todavía la patronal, todavía el propio gobierno los viene golpeando, los viene disgregando y los viene discriminando. Entonces, por eso, estudiantes, campesinos, amas de casa y sobre todo la clase obrera, tenemos que luchar para pelear juntos. Y vamos a ser nosotros, compañeras y compañeros jubilados, agremiados al SME, la punta de lanza que a través de la Confederación podemos llevar a cabo nuestros objetivos hasta alcanzar la meta, que es primero frenar esta embestida para lograr recuperar la seguridad social solidaria y a nuestra patria misma. ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Que viva el grupo de jubilados, compañeras y compañeros! Muchas gracias. Mantente alerta a nuestra transmisión.